El Sistema Nacional de Emergencia confirmó este domingo el 8º fallecimiento por el nuevo coronavirus COVID-19 en Uruguay. Se trata de un paciente de 69 años que estaba siendo tratado en cuidados intensivos. Falleció en las últimas horas en un centro asistencial. A casi un mes de la aparición del coronavirus en Uruguay, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado agradeció a todos los uruguayos que han acatado las medidas del gobierno y exhortó a aquellos que aún no tomaron conciencia a unirse en la pelea contra el coronavirus COVID-19. Más de 100 pasajeros del crucero Greg Mortimer fueron evacuados y regresaron a sus países en un vuelo sanitario. El gobierno consideró que fue la operación más compleja del denominado corredor humanitario que durante la pandemia permitió el regreso de más de 1.000 extranjeros a sus hogares. El Papa Francisco celebró la misa de Pascuas en soledad dentro de una catedral vacía. Los fieles cristianos de todo el mundo debieron acompañar la ceremonia a través de una transmisión web como consecuencia del coronavirus. El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, confirmó que el próximo 1 de julio no se abrirá el mercado de pases debido a la pandemia del coronavirus que mantiene suspendidas todas las actividades deportivas. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa al término de una Semana Santa, una semana de turismo muy atípica sin lugar a dudas por el coronavirus COVID-19, un domingo de Pascua totalmente fuera de lo común en nuestro país y en determinados países del mundo ante esta pandemia del coronavirus COVID-19. Vamos a empezar a desarrollar toda la información que tenemos para esta noche, mucha información, pero inmediatamente vamos a ir con el informe que comunicó el SINAE este domingo, como lo ha hecho todos los días, con el número de contagios de COVID-19 hasta el momento. Lo ven en pantalla. De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy, domingo 12 de abril, se procesaron 660 análisis con 649 resultados negativos y 11 positivos. Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 8.774 test con 8.262 resultados negativos y 512 resultados positivos. Hasta el momento hay 480 casos positivos confirmados de COVID-19 en el territorio nacional, 231 de ellos ya se recuperaron y de los 242 restantes, 16 se encuentran en cuidados intensivos y en estos momentos ninguno se encuentra en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 77 corresponden al personal de la salud. Esta es una información que el gobierno comenzó a entregar todas las noches. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y San José, como ven allí en el mapa que ha difundido el SINAE este domingo 12 de abril. Pero también informarles que tras la comunicación de este informe, también el SINAE anunció vía Twitter, lo vemos en pantalla, el fallecimiento de un 8º muerto por coronavirus COVID-19. Se trata de un paciente de 69 años que estaba siendo tratado en cuidados intensivos y falleció en las últimas horas en Montevideo. Padecía patologías previas, como cita el Twitter del SINAE, que fue publicado tras el informe de este domingo. Una triste noticia para todos los uruguayos, la 8ª muerte por este coronavirus COVID-19, que nos tiene bajo esta emergencia sanitaria y bajo este aislamiento que ha exhortado el gobierno. Y precisamente del gobierno vamos a hablar, porque mañana se cumple un mes del primer caso confirmado aquí en nuestro país del coronavirus COVID-19. 2 casos fueron confirmados en ese momento, ese 13 de marzo. A todo esto, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló en las últimas horas y hizo un pequeño balance de este primer mes de emergencia sanitaria. Parece una eternidad, ¿verdad? Un mes ya de aquel 13 de marzo, cuando el presidente de la República decreta la emergencia sanitaria.
Y esto tan dinámico que en ese día además me acuerdo que se previeron los espectáculos públicos, empezaron a prever cosas donde hubiera gente amontonada y mucho más en espacios cerrados. Me acuerdo que ese día se suspendieron la asistencia obligatoria a las clases. Y para que vean lo dinámico, al otro día hubo una reunión de todo el equipo educativo y sugirieron, y así lo resolvió el presidente de la República, suspender las clases, no solo la asistencia, para que vean lo dinámico que es esto. Y creo que esa fue una de las medidas más importantes, porque en ese momento sacar 1 millón de gurises del sistema educativo entre la universidad, el liceo y la escuela pública y privada significó un vector de contagio fuera del sistema, ¿no? Y en aquel momento la propia Organización Mundial de la Salud, para la fase que estábamos, teníamos 4 confirmados, no era lo que indicaba. Y en realidad fuimos tomando medidas, creo, vinculado a medidas en lo que tiene que ver con la contención de la propagación, porque en esto, como no hay hoy vacunas, lo mejor es evitar el contagio. Una vez que se contagian y son sintomáticos, y si son sintomáticos graves, bueno, tener la capacidad en cuidados intermedios o en los CTI de todo el país para poder cubrir la necesidad de esa gente, esa demanda de los enfermos que pueden eventualmente necesitarlo. Se prorrogaron todo lo que era no vital y hoy hay una capacidad en los CTI para poder atender un pico eventual de demanda. Se está implementando mayor capacidad de CTI, pero además se trabajó mucho en la prevención del contagio, hábito de consumo, alcohol en gel, en transporte colectivo, en cada uno de los lugares. Se sacó del circuito laboral a los que tienen más de 65 años, que es la población de riesgo, todo el que pueda hacer teletrabajo, y se exhortó permanentemente, se iba exhortando a quedarse en casa lo más posible, porque bueno, con toda la culpa del caso y las molestias y a veces estas cosas que generan distorsiones en la vida diaria, pero la única herramienta que hay en el mundo es quedarse lo más posible en confinamiento voluntario, apelando a la responsabilidad social personal. Mañana se abre una etapa nueva, coinciden varias cosas. Bueno, el gobierno junto con las empresas de la construcción, también el equipo sanitario de atrás, que es el que viene acompañando al gobierno en todo esto, de cierta forma le dan el empujón para que vuelvan los trabajadores. Se crea un protocolo entre los trabajadores, las empresas también con el apoyo del Ministerio de Trabajo. La idea es un poco ir viendo sector por sector y tratar de crear protocolos para ir tratando de que la actividad económica se vaya moviendo con los cuidados sanitarios correspondientes, que es lo que la gente además puede llegar a ver mañana en la calle en cuanto... Lo más importante es quedarse en la casa. Hay actividades esenciales que siguen funcionando, porque hay un país que tiene que abastecer al que se queda en su casa, que es lo más importante de todos. Y bueno, lo que está haciendo el gobierno con el Ministerio de Salud Pública en cada caso y es establecer los protocolos necesarios para cada uno de los rubros de actividad que necesitan funcionar. Se trabajó mucho en darle una mano a aquellos que en el mientras tanto la están pasando mal, porque se cayó la actividad, se cayó el consumo, se cayeron comercios, servicios, los trabajadores por cuenta propia, bueno, todo eso que ya más o menos saben porque anunciamos desde el Ministerio de Economía, desde el MIDES, porque la prioridad es la salud y ahí va a haber un esfuerzo económico importante, pero la prioridad es la salud. Y después, en los sectores que tienen actividad, como la construcción, que se había logrado una especie de licencia especial de la construcción durante un tiempo, ahora se vuelve paulatinamente en temas muy cuidados, con protocolos de seguridad, de salud e higiene laboral, donde trabajó el Ministerio de Trabajo, donde trabajó el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde trabajó el Ministerio de Salud Pública, donde hay todos unos protocolos para medidas de seguridad sanitarias para los trabajadores de la construcción que empiezan a trabajar la semana que viene. Y bueno, y también mañana le estamos pidiendo a los uruguayos, y en un convenio con la Cámara de Transporte, que empiecen a pedir, a usar y a pedir y a reclamar, porque aquellos que no la tengan, y puede ser casero, o unos tapabocas caseros de tela, lavables, pero aquellos que no lo tengan lo pueden pedir. El Sistema Nacional de Emergencia va a hacer unas donaciones, no va a ser todo mañana, va a ser paulatino, porque es una cantidad enorme entre el transporte colectivo e individual.
metropolitano, interdepartamental y de cada uno de los departamentos. O sea, es una cosa bien grande. Mañana no tengan todas las... Puede ser que mañana no estén todas las líneas, se va a empezar con una parte, aquella que tenga mayor nivel de frecuencia, porque se aumentaron las frecuencias para que no haya aglomeraciones, pero mayor nivel de pasajes. Si bien se cayó mucho los pasajes, bueno, pero aquellos que necesiten para ir y volver del trabajo, empezar por ahí y seguramente el miércoles se termine de consolidar todo el sistema, donde no solo haya todo un protocolo de desinfección del transporte colectivo y alcohol en gel para poder higienizarse, sino también los tapabocas de tela, que los que no tienen se los van a ofrecer, además del conductor del ómnibus que lo va a tener, el personal del transporte, lo va a ofrecer al pasajero, pues es importante. No podemos obligarlo porque no hay ninguna norma que nos permita obligarlo, pero sí le pedimos en un ámbito cerrado, por sí mismo y por los demás, usar tapabocas que, reitero, pueden ser caseros, pueden ser de tela, lavables, pero lo importante es en esto cuidarse uno y cuidar a los demás. Bueno, ahí teníamos al secretario de Presidencia haciendo un resumen de lo que han sido las medidas, nuevas medidas que ha anunciado el gobierno esta semana, como por ejemplo medidas en el transporte y la vuelta laboral de la construcción, temas que vamos a estar profundizando más adelante. Pero Álvaro Delgado también fue consultado sobre la vuelta a clases en escuelas rurales el próximo 22 de abril. Sí, se entiende, el propio presidente ha sido muy claro en decir que vamos a estar evaluando, que esa es la idea, y la idea es empezar despacio y voluntariamente, ¿no? Sobre todo por un tema de equidad, porque mucho sistema educativo se adaptó al mientras tanto en la teleeducación, ¿no? La educación a distancia. ¿Y qué pasa con las escuelas que menos oportunidades tienen? Bueno, las rurales, que no tienen muchas veces problemas de conectividad. Ese es el problema que tienen. Entonces, esa educación a distancia a veces no es fácil. Y entonces se está viendo, en un plan que se está trabajando, en un protocolo que esta semana el presidente del CODICEN va a trabajar con todas las autoridades de primaria y con los gremios, un protocolo de seguridad y de salud para darle garantías a los maestros y a las auxiliares, a las maestras y a los auxiliares, y además a los gurises, sobre todo las que se tienen que trasladar. Y nosotros le vamos a proporcionarle a través del SINAE tapabocas, alcohol en gel, también a partir del miércoles, para que cuando este proceso se dé, que se va a dar voluntario, no se va a pasar asistencia, por lo menos en términos para que pueda tener consecuencias en cuanto a la currícula, y se va a ir siendo, no todas, sino en algunas zonas, pero la idea es ir probando, sobre todo en los sectores que hoy no tienen la suficiente conectividad para poder trabajar a distancia. Dos preguntas en una. ¿Se imaginaban cuando anunciaron la emergencia sanitaria que un mes después lograrían, sin decretar una emergencia, una cuarentena obligatoria, que haya este nivel de acatamiento y que se tenga 500 casos? Y la otra, de la mano de esta misma pregunta, ¿qué opinión le merece los niveles de aprobación que tiene tanto el presidente de la República, la gestión, como el propio gobierno, que se han dado a conocer en estas últimas horas? E incluso hay una gráfica que trasciende, que es uno de los gobiernos con mayor aprobación a nivel de América Latina. A ver, lo primero, como no hay norma para obligar a la gente a quedarse en su casa, pues teníamos que ir al tema de desacato, y después en los países que hay excepciones, terminan habiendo tantas excepciones que al final es imposible de controlar. Pasan después que hay 100 veces más detenidos que contagiados. Esa no es la idea. La idea es que la gente tome conciencia que se tiene que quedar en la casa, que la mejor forma de evitar contagiarse es prevenir el contagio. Para prevenir el contagio, elemento de protección, tapabocas, higiene y quedarse en su casa lo más posible. Y sobre todo los factores de riesgo, como los mayores de 65 años, sin duda, y los niños. En segundo lugar, el nivel de acatamiento ha sido dispar. Esta es una semana especial, ¿verdad? Tenemos el chip de una semana especial. Resulta que no fue ni santa ni criolla, en términos históricos, ¿no? Ni de turismo ni de ciclista, porque nada de esto se puede hacer, ni ceremonias religiosas, ni ninguna de esas otras cosas. Cada uno lo vio internamente como pudo, pero quedándose en su casa. A la gente que no está cumpliendo, de vuelta, por él, por los que quieren y por el resto. Hay que ser solidario en esto.
La mejor forma de cuidarse es protegerse, y por eso nosotros mañana damos un grado más y empezamos a pedir el uso de tapabocas, aunque sea casero, porque empiezan a aparecer los fríos, las enfermedades estacionales, sobre todo lo que tiene que ver con la gripe, más allá de la campaña de vacunación adelantada, y es un factor predisponente para agarrarse el coronavirus. Por eso empezamos con los tapabocas. Con respecto al resto de la aprobación, el gobierno lo que hace es hacer lo que tiene que hacer, que es liderar un proceso de control de una situación donde permanentemente estamos recibiendo propuestas, inquietudes de los sectores sociales, sindicales, políticos, empresariales, solidaridades, donaciones y sugerencias. Y el gobierno lo que toma son las decisiones. Ustedes vieron un presidente de la República a cargo de este proceso, tuvo un equipo de gobierno a cargo deslomándose en este tema, porque nos tocó. Si uno hubiera imaginado, Emilio, lo que iba a venir después de asumir, jamás hubiera imaginado esta situación a los pocos días. Primero empezamos con la emergencia agropecuaria y a los pocos días por la sequía y a los pocos días la emergencia sanitaria. Que lo peor no es que no sabes cuánto dura, porque no sabes cuánto dura este proceso, que es mundial, no es del Uruguay. Así que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que cuando viene este tipo de situaciones que son como una especie de huracán y uno tiene que estar en el ojo de la tormenta, bueno, uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, tiene que hacer lo que debe. Y la gente obviamente puede evaluar resultados, pero como todavía los resultados no sabemos cuáles son, por más que la curva se va aplanando y se va meseteando y cada vez hay más gente que lo testeamos y en realidad la proporción... ¿Por qué la proporción quizá no se disparó? Porque mucha gente cumplió. Ahora, si la gente deja de cumplir, los contagiados se disparan, ¿eh? Eso es así, no lo tenemos controlado. Depende mucho de la gente. Entonces uno no hace lo que quiere, lo que puede hacer, lo que debe. Y lo que debe es hacer lo que estamos haciendo, es trabajar en todos los frentes posibles para darle a la gente la posibilidad de la conciencia, de la protección, de prepararnos para aquellos que necesiten atención y darle ayuda a los que más necesitan, los más desfavorecidos de la sociedad, que la están pasando mal porque muchos de ellos se les cayó la actividad por la cual comen. Viene ahí la palabra del secretario de Presidencia. Reitero, mañana se cumple un mes de la aparición del COVID-19 en nuestro país. Pero vamos a continuar en este tema porque una uruguaya fue detenida en Nueva Delhi por violar la cuarentena por COVID-19 en aquel país. Según un comunicado oficial, se trata de una funcionaria contratada por la embajada de nuestro país. Cancillería exhorta a todo el personal que se desempeña en las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Uruguay a que cumplan cabalmente con todas las normas establecidas por las autoridades ante las cuales se encuentran acreditadas, incluyendo la normativa sanitaria, dice un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento fue publicado tras la divulgación en medios de prensa indios de imágenes sobre la detención de una uruguaya que se trasladaba en bicicleta sin guantes y sin tapabocas, pese a la resolución de cuarentena y medidas de prevención anunciadas por el gobierno local. En inglés, la uruguaya responde a los efectivos que no había recibido comunicación oficial de esa decisión. Ofrece mostrar los respectivos comunicados y, según aseguran en la prensa india, incluso registró el nombre del oficial que la interrogó. Pese a que en la web de la embajada figuraba como jefa de administración, Cancillería asegura que esta persona no es una diplomática uruguaya. Se trata de una persona contratada localmente por la Embajada del Uruguay en India que presta funciones en el área consular. En la actualidad es quien está a cargo de atender los casos de los uruguayos varados en India y cuenta con la bicicleta como su único medio de transporte, agrega el texto y concluye que se continúa recabando información para tomar las medidas adecuadas. El hecho se produjo en el suroeste de Nueva Delhi, cerca de la zona donde se encuentran las residencias de unas 50 misiones diplomáticas. Tras una operación catalogada por el gobierno como la más compleja, más de 100 pasajeros del crucero Greg Mortimer, que estaba fondeado aquí cerca de la costa de Montevideo, regresaron a sus países.
Este es el momento en que el vuelo con 112 australianos y neozelandeses llegaba a Melbourne después de un largo viaje desde Montevideo. 100 Australians and New Zealanders rescued from a cruise ship off the coast of Uruguay are expected to arrive in Melbourne this morning. Los medios australianos informaban el momento en que sus ciudadanos descendían del avión. Turistas que habían viajado en un crucero, el Greg Mortimer, con bandera de Bahamas, que había zarpado el 15 de marzo desde Ushuaia, de donde tenía previsto dirigirse a las Islas Malvinas, a las Islas Georgias del sur y después navegar por la costa de la península antártica. Durante 2 semanas, estas personas, junto a cerca de un centenar más que quedó en Montevideo, tuvieron que convivir en el crucero que estuvo fondeado a 20 kilómetros de la costa. Si bien el gobierno uruguayo no permitió desembarcar, envió un grupo de médicos y personal de laboratorio para realizar hisopados y brindó asistencia médica a bordo y traslado e internó a los que se le complicaron los síntomas. Se presume que el primer contagio se dio en Ushuaia, donde la tripulación tuvo un descanso y luego no se habrían tomado las medidas de prevención necesarias, como separar a las personas, y se dio un alto porcentaje de contagio. El buque llevaba más de 200 personas, de las cuales 128 dieron positivo en pruebas de COVID-19. Todavía quedan en el crucero más de 80 miembros de la tripulación y una veintena de pasajeros estadounidenses y europeos. Luego de aprovisionarse de agua, combustible y alimentos y evacuar residuos, el buque volvió este sábado a la zona de fondeo. La naviera está trabajando en opciones de vuelos charter para poder volver a los europeos y estadounidenses a sus hogares. La subdirectora de Salud Pública del Estado de Victoria, la doctora Annalise Van Diemen, informó que se volverá a realizar controles a los pasajeros y monitoreo de su salud a los que están enfermos y a los que continúan en cuarentena, mientras que los pasajeros neozelandeses realizarán una cuarentena de 14 días en un hotel especialmente acondicionado para luego continuar el viaje. Sin duda es un operativo muy complejo que estuvimos siguiendo minuto a minuto el día viernes aquí en la edición central. Pero vean ustedes, el gobierno planea un nuevo corredor humanitario por el Greg Mortimer, este mismo crucero. Podría concretarse este próximo martes con un vuelo de Montevideo a Miami. The days have been long. This is our 21st day confined to cabin, which is a lot of time to spend in a small cabin, even though the cabins on this boat are very nice. 21 days is a long time to spend anywhere without being able to go further than your balcony. When the Australian and New Zealand passengers departed the other day, it was sad but bittersweet. We're happy that they are at home and going through their quarantine period now. But it's a little bit sad to be here on the boat with just the crew and the other 14 passengers. Brian Mayer es de Chicago, Estados Unidos. Viaja con 3 amigos y contó a Telemundo que a pesar de todo pretenden volver a intentar hacer este crucero en unos años. Es parte del grupo que permanece a bordo del Greg Mortimer tras la partida de australianos y neozelandeses, lo que no le impide seguir siendo optimista. The majority of people on this boat, even when the Australian and New Zealand passengers were on board, was asymptomatic. So very few people, I think only 8 people of the 128 that tested positive actually had any symptoms and had to go to hospital. Al igual que uno de los amigos con los que viaja, dio positivo las 2 veces que lo testearon, aunque no han sentido síntomas. Curiosamente, sus otros 2 amigos dieron negativo pese a compartir tiempo y espacio. Según explica, a bordo del crucero es inevitable cumplir la cuarentena, pero hay recursos para soportarla. We're not the only ones confined to small spaces. We do miss some of our favorite foods. Pizza would be great. Chicago is famous for pizza, so really miss that. But the food here is really good. We've got plenty of wine and plenty of beer, and we can call each other and text and Wi-Fi, watch movies, so things aren't so bad. Brian y los demás pasajeros ya saben que se organiza un corredor humanitario para ellos. Según les informó la embajada estadounidense, podría ser este martes para llevar a Miami a estadounidenses, canadienses y británicos que desde allí volarían a casa. Son conscientes de que tanto los gobiernos extranjeros como el uruguayo hacen lo posible por ellos. So we and the rest of the people left on the boat would like to say thank you to Uruguay. You've been great. If there's any place that you want to have yourself anchored and
and under quarantine on a boat off the coast of Montevideo is not a bad place to be. People here have been great. We've been getting lots of messages of support. So thank you. We hope to see you in port again in a few days, and we'll come back after this whole thing is over. Thank you. Y la operación Todos en Casa, impulsada por Cancillería para repatriar a los uruguayos varados en el exterior tras esta pandemia que enfrenta el mundo entero, culminó oficialmente este domingo, esta jornada de domingo aquí en Uruguay. Varios vuelos arribaron a nuestro país con uruguayos, por ejemplo, varados en México. Este domingo, sobre las 12 del mediodía, llegó al aeropuerto de Carrasco desde Buenos Aires el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 38 uruguayos que estaban varados en México. El canciller Ernesto Talvi informó este sábado que los uruguayos llegaron al país tras un trabajo conjunto de las cancillerías de Argentina, Chile, México y Uruguay, en el marco de un operativo que repatrió a 384 personas de los 4 países. Un poco demorado, pero bien. Pero bárbaro. Estamos en un día muy especial, el día de Pascua, así que agradecerles nuevamente. En estas horas en Uruguay, en el mundo entero, está reconocido una vez más por su solidaridad y por el respeto que genera esto. Así que en estas horas mucha gente en el mundo mira Uruguay y entre otros mira Uruguay por lo que están haciendo ustedes. Y este sábado también en la noche arribó a nuestro país desde San Pablo el vuelo humanitario de la aerolínea de bandera Amazonas Uruguay con 108 uruguayos que quedaron varados en distintos rincones del mundo. Este es el tercer vuelo que venimos haciendo a San Pablo humanitario. Anteriormente hicimos otro a Cusco y Santa Cruz también. Y están previstos una serie de vuelos más hasta fin de mes para el 16, 18 y ahora se confirmaron 23 y 25 nuevas fechas para seguir yendo a San Pablo a traer a nuestros compatriotas. Nosotros normalmente estamos llevando para San Pablo extranjeros en conexión para el resto del mundo y algún paciente oncológico que tiene tratamiento necesario, urgente en San Pablo. El resto de los pasajeros que estamos trayendo son todos uruguayos o residentes en Uruguay y bueno, estamos permitiéndoles retornar a nuestro país, que es la única empresa que está volando en este momento. Para nosotros es muy importante poder colaborar en esta situación, es muy especial para todo el mundo y además para nuestro país. Poder ser la única empresa que lo esté haciendo nos llena de orgullo totalmente. Bueno, como les mencionábamos anteriormente, mañana lunes retoma la actividad el sector de la construcción. Pero vean ustedes, en el departamento de Rocha, su intendenta, Flavia Coelho, anunció que las actividades en ese departamento no comienzan. Y nosotros realmente vamos a ser muy cautos y cada decisión que se tome va a ser muy meditada, no nos vamos a apresurar en absoluto, de manera que sigue la atención al público por vía telefónica y por la página web. Cualquier emergencia será atendida, pero la regularidad de los servicios se va a pensar muy bien y la oportunidad sobre todo. No es momento realmente de reiniciar actividades, no estamos pensando en eso. Reiteramos a los funcionarios municipales que están en población de riesgo que no se reintegran a trabajar el lunes. Hemos recibido muchas consultas a ese respecto. Los mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas que tienen patologías que se pueden agravar en caso de contagio. Primero tenemos que protegernos y después regularizaremos la marcha de la gestión. Y continuamos en Rocha porque China donó 10.000 tapabocas para el comité departamental. Sí. Realmente el resultado de las vinculaciones que ya teníamos desde hace algún tiempo con la República Popular de China, en particular con Hainan, una república con quien tenemos un hermanamiento, y vienen 10.000 mascarillas que las vamos a donar al Comité Departamental de Emergencia, pero hemos ya planteado que los funcionarios municipales necesitan mascarillas para realizar su trabajo, porque tenemos algunas funciones esenciales que están en marcha, como los comedores municipales, la recolección de la basura. Hay cuadrillas de emergencia en materia de caminería rural y de obras y tenemos que proteger muchísimo al funcionario municipal que está haciendo un gran esfuerzo para que la ciudadanía no se quede sin estos servicios esenciales.
Y bueno, como lo comentábamos, una semana de turismo, una Semana Santa muy atípica en todo nuestro país, con un nivel de turismo muy bajo. Recomendación del gobierno de no hacer turismo ante esta emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19. Pero muchos uruguayos, el 10% por ejemplo de turistas, se registró en el departamento de Rocha, y en La Paloma precisamente algunos surfistas fueron multados y otros turistas detenidos. Sí, nosotros estuvimos trabajando desde el comienzo de la semana. Comenzamos el viernes antes de turismo, cerrando las playas por una determinación que había tomado la Intendencia a nivel departamental. Y bueno, y el sábado comenzamos a la fiscalización de eso y bueno, estuvimos ahí, hicimos algunas intervenciones, 3 o 4 el sábado. El sábado anterior, me está hablando. El sábado anterior, 3 o 4 el sábado anterior y 3 o 4 el domingo. Después durante la semana trabajamos en forma persistente todos los días, pero bueno, más que nada en notificaciones, no hubieron grandes aglomeraciones tampoco. El tiempo nos ayudó un poco porque estuvo un poco frío y ventoso, entonces la gente no bajó mucho a la playa, pero bueno, entre el viernes, sábado y domingo la verdad que se nos complicó un poco y bueno, y tuvimos algunas intervenciones, más que nada con surfistas, gente inclusive del lugar, lamentablemente y tristemente del lugar, gente que todos conocemos, que no entendemos las razones. Sinceramente... Era una especie de juego de gato y de ratón, es decir, ustedes controlaban una zona, ellos se iban a otra, se fueron inclusive hasta la laguna de Rocha, hubo que hacer un operativo con la Armada. Sí, hubo que andarlo persiguiendo como a niños chicos, gente grande, me parece que no ha entendido la situación que estamos viviendo, parece que fueran inmunes, parece que fuera algo que le suceda a los demás y a ellos no les va a tocar. Sinceramente no entiendo, pensé gente que yo hasta el día de hoy creía inteligente, lamentablemente tengo que decirlo que me dejan mucho que desear porque... Ustedes tuvieron que, además de perseguirlos y demás, trabajar con guardaparques en la zona de la laguna y multaron gente y enviaron pasaron gente a la justicia. Bueno, eso sí, los que pasaron a la justicia, eso fue gente de la Armada que tuvimos todos estos días, toda la semana trabajamos con ellos colaboraron en muy buena forma, tenemos que agradecerle el trabajo de la Armada porque siempre estuvieron dispuestos y bueno, y ellos cumpliendo su tarea y nosotros cumpliendo la nuestra. El día sábado, sí, hubo que pasar a dos a la justicia porque no quisieron identificarse y bueno, y ellos lo llevaron detenido y le hicieron una denuncia en fiscalía. Muchas gracias, Rubén, por su tiempo con nosotros. No, por favor, estamos a las órdenes y bueno, terminó Semana Turismo, pero la emergencia sanitaria sigue y vamos a seguir cuidándonos y tratando de salir lo menos posible. Bueno, y año a año la imagen del peaje de Pando en domingo de Pascua, sin dudas, es de embotellamientos, de mucho tránsito, mucha presencia de automóviles por allí, por esa zona. Pero veamos cómo fue esta tarde ante la emergencia sanitaria. Comenzó lo que podríamos llamarle un retorno a eso de las 16 horas, entre las 15 y las 16 horas, con una circulación aproximada de entre 2.500 vehículos, 2.000 vehículos, dependiendo la hora, pero lo que podríamos llamar un retorno. 2.500 vehículos, es una cifra que a su juicio es importante, es de mucha cantidad de vehículos, obviamente que en comparación con otros años no, pero ¿cómo lo valora usted? Sí, es una circulación bastante importante, más si la comparamos con los guarismos del día de ayer, que no superaban los 1.500 vehículos en esta misma hora y sobre la tarde y el mediodía también. ¿Qué información tienen de otros puntos del país? ¿Cómo ha estado esta semana respecto a este tema, ¿no? de la movilidad de la gente hacia distintos puntos del Uruguay? Bueno, en los diferentes puntos donde tenemos el operativo de exhortación para la circulación de las personas, hemos tenido números muy diferentes a estos. En el interior hemos tenido guarismos que no superan los 500 vehículos en la hora, o sea, hemos tenido conteos mucho menores. Y bueno, y en el peaje de la Ruta 1 es el otro lugar donde hemos tenido conteos similares a lo que ha sido aquí en el peaje del Arroyo Pando. O sea, los puntos de mayor pasaje de vehículos ha sido peaje de
zarpando y el peaje de la Ruta 1. Sí, es así, era lo esperable, no lo deseable, porque bueno, con toda la exhortación que se está haciendo, estos números tendrían que ser mucho menores aún, pero comparativamente con otras semanas de turismo han sido menores. Segovia, ¿cómo se organizó el operativo? Recién veíamos un helicóptero, ¿cómo se estructuró? Bueno, sí, tuvimos la colaboración, como siempre, de los vehículos, los aéreos de la policía, que están sobrevolando el área de trabajo nuestra y también trabajando en conjunto con la Guardia Republicana y también con Jefatura y demás unidades en el interior del país. ¿Puedes estimar cuánta gente ha trabajado el operativo? Y en la semana los guarismos han variado mucho en cantidad, pero aproximadamente unos 1.500 funcionarios han trabajado en los operativos. En estos momentos el peaje tiene las barreras levantadas, pero igual se está cobrando el peaje. Sí, en realidad lo que se está haciendo es un cobro automático. O sea, hay peajes que han trabajado solo con barrera levantada, en estos momentos la barrera está trabajando automáticamente. O sea, la persona que tiene telepeaje se le descuenta de su telepeaje y la que no tiene se les hace una respectiva filmación del vehículo y eso va al subsidio. Para finalizar, en esta semana este es el punto más grande de circulación, fue el comienzo de la semana, ¿en qué momento se dio el flujo más alto? No, el flujo más alto lo tuvimos, el viernes de la semana pasada, el día miércoles como en la tarde y el día de hoy con el retorno. Ahí teníamos la palabra del vocero de tránsito Daniel Segovia. Ante un domingo, ustedes lo veían allí, imágenes totalmente atípicas y cifras atípicas en todos los departamentos del país en lo que refiere al tránsito en las rutas nacionales. Antes de ir al primer bloque, vamos a compartir una información del ámbito policial. La policía de Canelones investiga un homicidio en la ciudad de Las Piedras. Una mujer de 31 años fue asesinada a quemarropa. La mujer de 31 años ingresó al hospital de Las Piedras con una herida de arma de fuego en el tórax y pese al esfuerzo del personal médico, murió a poco de haber ingresado. La víctima fue llevada al centro asistencial por un hombre que dijo se encontraba junto a la mujer y otras 2 personas en la calle Japón, casi Arapey, en la ciudad de Las Piedras. Según el relato de este hombre, un sujeto bajó de un auto y efectuó 6 disparos, donde resultó herida la ahora fallecida. Efectivos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones se hicieron cargo de la investigación. Y es momento ahora de hacer nuestro primer alto en la información en este domingo de Pascuas, muy atípico como lo venimos mencionando en este tramo de la información aquí en Red Informativa. Quédense allí porque aún queda mucho más para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.uy. Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conectate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir de casa, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19? Usa ropa de manga larga. Si tenés el pelo largo, úsalo recogido y evita el uso de accesorios. Utiliza pañuelos desechables para evitar tocar superficies y objetos. Después arrugalo y tíralo a la basura en una bolsa cerrada. Evita tocarte la cara hasta no tener las manos limpias. Mantenete a una distancia segura de la gente. Intenta no pagar con dinero en efectivo y en caso de hacerlo, desinfecta tus manos inmediatamente. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Esta vez, lo único que queremos que viaje es nuestro agradecimiento, que llegue a cada rincón del país, a cada una de nuestras casas, donde la inmensa mayoría de los uruguayos decidimos quedarnos durante semanas de turismo. Que nuestro gracias llegue también a cada operador turístico que entendió su papel fundamental y actuó con responsabilidad. Juntos, entendimos que cuidarnos es la mejor manera de volver a disfrutar pronto. Gracias. Sigamos cuidándonos entre todos. Quédate en casa. Ministerio de Turismo. Cámara Uruguaya de Turismo. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso
cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Segundo tramo de Red Informativa en su edición dominical y hablamos de deporte o de lo que se puede o de lo que hay para hablar de deporte. El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, confirmó que el próximo 1 de julio no se abrirá el mercado de pases debido a la pandemia del coronavirus que mantiene suspendidas las actividades deportivas. García dijo que FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transparencia no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos el 1 de julio. No se abre el mercado. El 1 de julio, al contrario de lo que ha sucedido habitualmente, no se abrirá el mercado. Esto en los fichajes de fútbol por parte de FIFA. Emilio García Silvero, director legal de la institución, reconoció que no se pueden prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y por lo tanto los jugadores podrían abandonar su club. Sin embargo, no podrán incorporarse a otro equipo porque los periodos de fichajes van a cambiar. FIFA no puede prorrogar contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos. El 1 de julio no se abre el mercado. Esto lo sentenció la FIFA a través de su director legal. Pero algunas intenciones de pases ya están allí en la vuelta. Zidane pidió a Federico Valverde en el Real Madrid. Y damos un recorrido por el mundo y hablamos de este domingo de Pascua, porque el Papa Francisco celebró la misa de Pascuas sin fieles. Cristo nostra pace illumini. El Papa Francisco comenzó la ceremonia recordando a todos los que han sido afectados por el coronavirus y por quienes no han podido darle el último adiós a sus seres queridos. El año pasado, 70.000 fieles acudieron a la Plaza de San Pedro, donde el Papa preside normalmente la misa de Pascua. Este año, el nuevo coronavirus, que ya se cobró casi 110.000 vidas en todo el mundo, obligó a romper con décadas de tradición y millones de fieles vieron al Papa por televisión o a través de las redes sociales. La experiencia es inédita para el Papa argentino de 83 años, que admitió que se siente enjaulado y que esta manera de hablar a los fieles resulta extraña. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia, dijo Francisco. En su bendición, el Papa pidió un alto al fuego global e inmediato para hacer frente a la pandemia y exhortó a reducir la deuda de los países más pobres. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas, afirmó en este mensaje dirigido a los más de 1.300 millones de católicos. Francisco recordó el conflicto que ha ensangrentado Siria, la guerra de Yemen o las tensiones en Irak y el Líbano. También
Tuvo palabras para los refugiados y desplazados en todo el mundo, que viven en condiciones insoportables, y deseó que los israelíes y palestinos reanuden el diálogo y encuentren una solución que les permita vivir en paz. Bueno, y atención porque hay cambios en las frecuencias de ómnibus en todo el país a partir de este próximo lunes. Juan Salgado, el presidente de la Cámara de Transporte, dijo que se pide al público utilizar tapabocas dentro de los ómnibus. Sí, las nuevas medidas principalmente son el uso del tapabocas. Por un lado, la obligatoriedad del uso de tapabocas para todos los transportistas, guardas, conductores cobradores, taximetristas. Fundamentalmente se comienza en lo que es Montevideo y área metropolitana, y la exhortación al público en general a utilizar el tapabocas. Cuando nos plantean de que el transporte sea de alguna manera el que facilite esta entrega, también nos dicen algo que es bueno transmitirlo. El uso del tapabocas en este momento no es que haya un cambio tan radical en que si era bueno o no era bueno. El tema es que las propias enfermedades de la estación de la cual empezamos a ingresar con los fríos permite que el tapabocas nos ayude a no transmitir algunas enfermedades que en otro momento eran normales y comunes y que ahora pueden complicar, como puede ser un simple resfriado o una gripe. En esta primera etapa, todos los tapabocas que nos entregue el SINAE lo vamos a estar entregando y dándoselo inmediatamente a todo el personal hasta agotar. O sea, en un ómnibus se agotará antes, de acuerdo a la cantidad de pasajes que lleve, o en otro después. Y claro que esto es un proceso paulatino que va a ser a partir del lunes, pero se puede plantear la hipótesis de que yo vaya a subir al ómnibus y que en el ómnibus no haya tapabocas y yo no tengo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, no, va a poder, sin duda va a poder viajar igual. Lo que estamos haciendo para el lunes, esto es día a día. Y es más, y va a cambiar durante el día, porque nosotros estamos recibiendo en el día de hoy mismo, a media tarde y en la nochecita, producto de los proveedores del SINAE, estamos recibiendo tapabocas. Lo que es seguro es que el día de mañana los trabajadores del transporte todos van a tener el implemento del tapaboca para poder utilizar. Entre los anuncios que hizo el gobierno en esta semana, las diferentes conferencias de prensa por el coronavirus COVID-19, se informó la vuelta de la construcción al trabajo este próximo lunes que viene. De todo esto generó una discrepancia por parte del Zunca, lo que derivó en una reunión tripartita, en una negociación entre la Cámara de Empresarios de la Construcción, el Zunca y el Ministerio de Trabajo. A todo esto se llegó a una negociación este sábado y de todas maneras se van a retomar las actividades mañana lunes. Esto decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El acuerdo fue alcanzado por el Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y el Zunca. El mismo se logró luego de un análisis exhaustivo, dijo el ministro de Trabajo, sobre las condiciones laborales en el sector. Desde cómo se traslada el personal a las obras, hasta qué características debe tener el trabajo, qué instrumentos, qué implementos deben cumplirse, hasta el cuidado de los trabajadores con vulnerabilidades o con situaciones que pueden ameritar una cuarentena. El ministro dijo que la construcción es un sector que tiene menos riesgos que otros y por eso se puede retomar la actividad. Doy un ejemplo, en España, en Argentina, que están en régimen de cuarentena general, la construcción funciona. El jerarca explicó por qué están dadas las condiciones para retomar la actividad en la construcción. ¿Otros implementos? Sí, va a haber tapabocas, va a haber un mecanismo por ejemplo, los vehículos que trasladen trabajadores a los lugares de trabajo van a ocupar solo la mitad de los asientos, de manera que haya distanciamiento entre los propios trabajadores. Las viviendas van a estar acondicionadas para que no haya situaciones de hacinamiento que genere, porque ustedes saben que hay obras en donde los trabajadores se trasladan durante la semana entera
a trabajar en otro lado. Entonces ahí hay que adecuar un poco el decreto que existe ya, que establece las condiciones de alojamiento para mejorar el distanciamiento también en el lugar de vivienda, ¿no? Y el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill, manifestó conformidad con el diálogo que mantuvo con todas las partes en este acuerdo. La obligación de la empresa es suministrar dos tapabocas de tela por cada trabajador para poder lavarlos y poder reutilizarlos. Si el trabajador los trae, entonces la empresa le reintegra el dinero porque el trabajador los aportó. Son unos 300 pesos aproximadamente. Sí, unos 300 pesos, exacto, sí. Pero bueno, como le digo, estamos todos conformes porque trabajamos mucho. El Ministerio de Trabajo, la verdad que colaboró muchísimo en esto y hemos, creo que, logrado para transmitir un mensaje de mucha tranquilidad a los trabajadores, de que estamos todos preparados para volver, para trabajar, para cuidarnos, para evitar el contagio en todo lo posible y para reactivar una actividad muy necesaria para el país y mucho más en este momento. Aparece muchas veces allí la palabra responsabilidad. Recién usted comentaba que va a haber en caso de posibles denuncias por incumplimientos de empresas, una inspección por parte del Ministerio del Trabajo. Sí, la Policía del Trabajo, la Inspección General de Trabajo, naturalmente que va a estar controlando el cumplimiento de este protocolo y cualquier situación anormal que se genere una denuncia, allí concurrir también. Pero más allá de eso, que esperamos que sean casos muy menores, esto es un tema de responsabilidad de todos, responsabilidad de los empresarios, responsabilidad de los trabajadores, y tendremos unos días de una curva de aprendizaje, de acostumbrarnos a incorporar los hábitos, a incorporar los cuidados y a organizar el trabajo de manera distinta hasta poder ir retomando una normalidad cada vez mayor. Y por parte del Zunca, su presidente Daniel Diverio dijo que este acuerdo contempla varias de las necesidades de los trabajadores ante esta emergencia sanitaria. Contempla muchos de nuestros planteos y eso es bueno, y fundamentalmente contempla justamente amparar a aquellos sectores más vulnerables, que son la población que están en riesgo, en donde aquellos trabajadores que tengan enfermedades complicadas, bueno, van a poder quedarse en su casa, está claro, pasando primero por el médico que lo certifica, y a partir de eso, si no está cubierto por DICE, va a haber una cobertura de nuestros fondos sociales con un esfuerzo también nuestro para que esos compañeros se puedan quedar con su familia, está claro, a resguardo, ¿no? ¿Cuál es esa cobertura? ¿Qué significa esa cobertura? Bien, esa cobertura significa que aquel trabajador que tenga enfermedades, voy a reiterar, que tenga en riesgo certificada por un médico, que no tenga los 75 jornales para estar en DICE, ese trabajador va a tener una cobertura que anda hacia alrededor de 23.000, 24.000 pesos por mes, para que ese trabajador, vuelvo a reiterar, no corra el riesgo de hacer 200, 300 kilómetros a la obra, no solamente en la obra, sino también en los caserones y tienen que quedarse, y está claro que una situación de riesgo. Y en este primer mes de coronavirus en nuestro país, de emergencia sanitaria, hemos sido testigos de varias acciones solidarias por parte de varias organizaciones que se han mostrado muy a favor de poder ayudar desde su punto de vista, de donde están, con lo que tienen. Y este es el caso de las costureras del taller del Sodre, que están confeccionando prendas para el personal de la salud. Gabriela es una de las costureras que se sumó a la iniciativa. Desde su casa, confecciona los equipos que serán utilizados por los médicos del Hospital Maciel. Los materiales fueron donados por el Sodre. Nosotros nos dividimos, son 600 piezas, o sea, 100 kits que hacemos ahora en esta primera instancia. A mí me toca hacer los pantalones. Después, en realidad somos 4 compañeras haciendo pantalones, después hay otras compañeras que están haciendo las sobretúnicas, después otras compañeras están haciendo gorras, los cubres de zapatos y las casacas. Al día de hoy el plantel de vestuario y caracterizaciones está todo abocado a esto, son unas 12 personas en forma directa y a su vez hay otras personas de otras áreas, del área técnica, que también se están sumando a confeccionar. Algunas cosas se hacen en el propio auditorio, por ejemplo todo el corte se hizo en el auditorio, la preparación de todos los elementos para la confección, y en estos momentos se ha descentralizado la confección en cada una de las casas de las personas que tiene equipamiento como para hacer la confección. Es como sentir que estás poniendo tu granito de arena, como que nosotros tenemos el privilegio de poder trabajar rotativo y bastante a distancia, pero el personal de salud tiene que estar ahí del día a día
y sentíamos que estaba bueno en poder ayudar desde ese lado. Y acciones como esta, ollas populares, hemos sido testigos en todo el territorio nacional en estos días de emergencia sanitaria, lo que muestra una vez más la unión que tiene todo el pueblo uruguayo. Les propongo ahora compartir cómo abrirán las principales monedas este lunes. Dólar a la compra, 41,90, 44,30 a la venta. Euro, 44,41, 49,50. Real, 9,21, 11,15. Peso argentino, 0,31, 0,83 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada, 4,501. La unidad reajustable, 1.260,18. Pocos minutos nos separan de las 23 horas. Son muchos los mensajes que han llegado de los diferentes departamentos de nuestro país. Le agradecemos, como siempre, estar allí al firme con Red Informativa. Hacemos la última pausa y enseguida regresamos con el tramo final. Ya volvemos. Esta vez, lo único que queremos que viaje es nuestro agradecimiento. Que llegue a cada rincón del país, a cada una de nuestras casas, donde la inmensa mayoría de los uruguayos decidimos quedarnos durante Semana de Turismo. Que nuestro gracias llegue también a cada operador turístico que entendió su papel fundamental y actuó con responsabilidad. Juntos, entendimos que cuidarnos es la mejor manera de volver a disfrutar pronto. Gracias. Sigamos cuidándonos entre todos. Quédate en casa. Ministerio de Turismo, Cámara Uruguaya de Turismo. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir de casa, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19? Usa ropa de manga larga. Si tenés el pelo largo, úsalo recogido y evita el uso de accesorios. Utiliza pañuelos desechables para evitar tocar superficies y objetos. Después arrugalo y tíralo a la basura en una bolsa cerrada. Evita tocarte la cara hasta no tener las manos limpias. Mantenete a una distancia segura de la gente. Intenta no pagar con dinero en efectivo y en caso de hacerlo, desinfecta tus manos inmediatamente. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Duo XL más accesible para vos y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bájate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. La red.uy. La red. Tenés que ver. El cardenal Sturla celebró la misa de Pascua sin público este domingo aquí en la capital del país, pero comenzó con una gran sonrisa. Al igual que lo hizo en años anteriores, Sturla comenzó su mensaje apelando al humor